Estoy contenta de estar aquí. Nunca había estado en la Pedagógica Nacional. Yo trabajo mucho para el Fondo de Cultura Económica, que es eso así que el edificio vecino. Entonces estoy muy contenta, ¿no? Yo sí creo que aquí realmente es donde se fragua el futuro y el presente de México. No con los políticos ni con los senadores, sino es aquí, ¿no? Donde realmente se fragua. Yo sí creo, pues, un México, pues, mejor. Entonces, si pueden apagar la luz, perfecto. Como les cuento, yo soy escritora de cuentos para niños y jóvenes. Estoy desde el 1995 dedicándome a escribir de tiempo completo. Durante muchos años trabajé en publicidad, en el área creativa de agencias de publicidad, hasta que en el 95 vi en un periódico una convocatoria para escribir cuentos para niños. Y finalmente decidí que quería probar suerte, así que en este concurso, que se llama el de la FILIG, de Cuento para Niños, mandé unas colaboraciones con un seudónimo y con tan buena suerte que yo gané. Por eso yo siempre comento que los concursos de cuentos para niños son generalmente muy honestos, porque yo no conocía a nadie y finalmente el premio fue la publicación del libro. Ya cuando vi el libro físicamente decidí que ya quería abandonar un poco el mundo de la publicidad y de anunciar a Julio Regalado y Jitomate Bola y el aguacate Hass, y decidí ya dedicarme de lleno a escribir cuentos para niños. Entonces les quiero platicar el primer cuento que escribí, el que ganó justamente este premio que les comento, y al final revelarles un poco de dónde se me ocurrió la historia de este cuentito. Bueno, se llama El peinado de la tía Chofi, está editado por el Fondo de Cultura Económica, escrito por su amiga Vivian Mansur e ilustrado por Marta Avilés. Fíjense que yo la primera vez que vi la portada de este libro, dije, ¿por qué ponen el nombre de Marta Avilés abajo del mío si finalmente ella nada más hizo las ilustraciones? Y yo estaba muy equivocada, porque realmente las ilustraciones en los cuentos para niños son a veces más importantes que la historia misma. ¿Cuántos de nosotros no hemos elegido un libro pues por las ilustraciones y el formato más que por la historia? Así que a raíz de ese comentario tan imprudente de mi parte, siempre me gusta proyectar cuando se pueda las ilustraciones de los coautores, que son finalmente los ilustradores, ¿no? El sábado fuimos a una boda. A mí no me gustan las bodas, pero a mi tía Chofi le encantan. Durante varios días se arregla, se acicala y se viste con plumas, pieles, piedras y guantes. Pero hay algo que siempre me quita la respiración, su peinado. Y es que cuando hay una boda, primera comunión, 15 años o funeral, mi tía Chofi hace una cita en el salón de belleza Elodia. En ese lugar la señora Elodia realiza un milagro. Agarra los pocos pelos rojos de mi tía, que ya está medio calva, y después los lava, los seca, los esponja y los estira hasta transformar la escasa cabellera de mi tía en un edificio de fantasía de varios pisos, con rulos, rizos, caireles y rosetones. Lo hornea durante algunas horas en el secador y después lo rocía con 7 litros de spray para darle firmeza y sostén al peinado. El día de la boda, mi tía llegó a nuestra casa con un peinado que medía 2 metros de altura. Se veía impresionante. Cuando abrimos la puerta para salir, se escuchó un zumbido. Al levantar la vista al cielo, descubrimos un bicho, un insecto, que se acercaba volando a gran velocidad. Se los voy a presentar. Aquí se ve, ahora sí que en la parte derecha de la pantalla, el bicho que se acercaba volando. ¿Qué es eso?, preguntó mi mamá. Yo sé lo que es, aclaré triunfal cuando lo pude distinguir más de cerca. Es un mayate. ¿Y eso qué es?, interrogó mi hermana. Un mayate, les informé, es una especie de escarabajo, pero un poco más rechoncho, chaparrito y escandaloso. Y fíjense qué curioso, el mayate, o sea el insecto, era del mismo color rojo brillante que el cabello de mi tía. El insecto voló en picada y ¡zau!, se zambulló en el peinado. ¡Ay, qué asco!, gritó mi mamá. ¡Ay, qué susto!, berrió mi hermana. ¡Ay, qué barbaridad!, se histerizó mi tía. ¡Quítenmelo! Pero sin descomponerme el peinado.
advirtió. Fue a la mejor boda a la que he asistido. En la siguiente invitación que tuvimos, mi tía Chofi, para evitar problemas, se compró un sombrero nuevo. ¿Y qué sombrero? Pero lo que pasó con el sombrero se los contaré en otra ocasión. Muchas gracias. Fíjense que yo cuando era niña me tocaba acompañar a mi mamá al salón de belleza. Y se me hacía un lugar aburridísimo, lleno de puras viejitas pelonas, que les hacían unos chongos todos pegosteosos. Y yo tenía que estar esperando durante horas y horas a que a mi mamá la acabaran de peinar. Y entonces, un día íbamos a ir a una boda y a mi mamá se le paró un escarabajo rojo en el pelo. Mi mamá se pinta el pelo de color rojo, hagan de cuenta agua de Jamaica. Sí se le paró el mayate en el pelo. Sí se lo pudimos quitar. No fuimos a la boda con el bicho en el pelo de mi mamá. Pero esta escena de mi niñez se quedó como un poco atrapada en mi memoria. Y decidí que ahí había una historia que valía la pena contar. Así que me senté en mi escritorio, en la computadora, y me pregunté qué le puse pues, un final que me gustaba. Pero yo no le podía poner el peinado de mi mamá a la historia. Me estaba yo burlando de ella y de su peinado. Así que para que no se diera cuenta, le puse el peinado de la tía Chofi. Pero el día que yo presenté este libro en un auditorio lleno de gente, mi mamá fue al salón de belleza, se hizo el peinado de 2 metros y estaba sentada en primera fila. Yo decía, es igualita, se va a dar cuenta. Pero nunca se dio cuenta. Entonces siempre digo que si algún día ven a una señora con un peinado de 2 metros rojo, no le digan que ella es la tía Chofi, porque se va a poner furiosa. Y bueno, esto me gusta mucho compartirlo, porque yo siempre he dicho que de cualquier experiencia se puede hacer una historia, de cualquier vivencia, puede ser humorística, puede ser de terror, puede ser romántica. El chiste es que uno sepa emplear las palabras correctas y precisas, pues para transmitir la emoción que uno quiere comunicar. Y a mí, aunque es un cuento para niños, pues sí me gusta de repente ocupar palabras un poco más sofisticadas. Yo sí creo que es importante para el público infantil y juvenil, pues que amplíe su vocabulario, y sí me aviento de repente a no ser redacciones tan elementales. Y creo que es una buena manera de que los niños y los jóvenes finalmente amplíen su vocabulario, porque si no, ¿de dónde van a poder obtener ahora sí que el acervo de palabras del español? Si actualmente pues lo sabemos todos, con las aplicaciones y con el WhatsApp y con los mensajes, pues cada vez ocupamos menos palabras sofisticadas, y yo creo que vale la pena, como bien dicen, explotar la riqueza del español, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los cuentos que les quería presentar, que fue realmente el primero que publiqué en el 95, y a raíz de esta publicación me he dedicado a escribir de tiempo completo desde ese año. Entonces me gustaría comentarles otra historia, si me permiten. Fuiste tú. Bueno, el siguiente cuento que me gusta mucho presentar para ejemplificar algunas cosas chistosas, se llama Fuiste tú, que está ilustrado por Trino. Fíjense que es también muy interesante y quiero que se fijen muy bien en las ilustraciones, porque este es un cuento poco común, también editado por el Fondo de Cultura Económica. Va. Dice, fuiste tú. No es cierto, eres un cochino, fuiste tú. Escuchaba este diálogo con asombro. Mi creador renegaba de mí como si yo fuera algo malo, algo que no tenía nada que ver con él. No entiendo por qué todos parecen avergonzarse tanto de mí como de mis hermanos. Estamos en todos los cuerpos y generalmente somos musicales y juguetones, y de eso que vivimos bajo mucha presión. Pero cuando salimos lo hacemos con fanfarrias y aplausos, y sin embargo nunca recibimos ni una sonrisa de bienvenida. Pero eso solo sucede cuando aparecemos frente a muchas personas. En fin, el caso es que esa tarde los 2 chicos se acusaban mutuamente de ser mis causantes y yo flotaba destanteado en el aire sin saber qué hacer. Uno de los muchachos abrió una ventana y empezó a manotear intentando correrme. ¡Qué ingratitud! En venganza,
Me expandí lo más que pude. ¡Guácala, tú fuiste! Mentira, tú nunca te los aguantas. Los chavos, al percibir todo mi poder, se fueron corriendo a otra habitación y entonces malévolamente los seguí y coleteé ante sus narices. Los dos chicos dieron unos gritos de terror, hicieron unas muecas de asco que francamente me ofendieron, porque hasta nosotros, los humildes pedos, tenemos nuestra dignidad. Raudo e invisible, decidí invadir todos los rincones de la casa para demostrar quién era el dueño y señor de ese lugar. Pasé por la cocina y con zigzagueante vuelo recorrí las cacerolas. La cocinera, quien sudaba frente al fogón, dio un alarido y corrió como alma que lleva el diablo. Me dirigí entonces a la habitación de la mamá de los niños, quien se estaba arreglando para salir, y rápidamente me oculté en uno de sus perfumeros. Cuando tomó el frasco y accionó el atomizador, salí, le planté un sonoro beso en la mejilla. ¡Ah! La dama se desmayó al instante. Ay, sí, como si ella oliera tan bonito. Pasé junto al perro y él fue el único que me dirigió una mirada de simpatía moviendo la cola. Por fin alguien que no se andaba con dobles caras. Pero cuando vi que toda la familia se acercaba a mí con un ventilador, una aspiradora y un atomizador dispuestos a hacerme pedazos, comprendí que mi vida siempre estaría marcada por la injusticia. Siempre sería un huérfano de padre y madre. Resignado, decidí huir de ese hogar donde mi dueño me miraba como a un extraterrestre y los demás habitantes fingían nunca haber producido uno de mi especie. Salí pues por la ventana y me tropecé con una maceta. En ella, una flor roja se estaba calentando al sol. Exhalaba un perfume embriagador. ¡Qué hermosa era! Me atreví a rondarla, ofreciéndole bocanadas de mi mejor aroma. Me enamoré de ella y la bella flor no rechazó mi cortejo. Ella sí que sabía apreciar lo bueno cuando lo olía. Ambos aromas, el suyo de la flor y el mío del pedo, nos mezclamos amorosamente. Nos tomamos de la mano y en una exhalación nos metimos a la primera brisa que pasó. Gracias. Bueno, les van a decir, bueno, que en un auditorio tan formal y tan serio vengo ya a contarles un cuento sobre un pedo. Bueno, yo la primera vez que escribí esta historia, alguien la leyó y me dijeron, no, pues ¿cómo vas a ponerle pedo al cuento, no? ¿Qué van a decir los pedagogos? ¿Qué van a decir los padres de familia? Y los maestros y los niños. No le pongas la palabra pedo. Ponle mejor plumita. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo que plumita? No. Sí, o mejor ponle gasecito. No. Y luego decía, no, mejor una onomatopeya. ¡Pum! ¿No? Y alguien decía, no, mejor la palabra correcta es flatulencia. Y yo dije, ay, no. La palabra correcta es pedo. Y a los niños y a los lectores hay que decirles las cosas como son y no hay que tenerle miedo a las palabras. Así que hasta la fecha nadie se ha desmayado porque en un cuento para niños aparezca la palabra pedo. Pero a quien puse en un problema fue al ilustrador, a Trino, porque es muy fácil echarse un pedo. Lo difícil es ilustrarlo. Y me gusta mucho enseñarles, si me permites, el pedito que hizo Trino, que es un pedito pues muy tierno, muy simpático. Y fíjense que es interesante porque antes de llegar a Trino teníamos otras pruebas con otro ilustrador y no, era un ilustrador muy bueno, pero como que no le agarraba muy bien el humor especial de esta historia, hasta que finalmente llegamos ya con Trino y nos dimos cuenta que era como el balance perfecto para la historia. Si hubiera sido otro dibujo en lugar de este, quizá el cuento no daría risa, daría asco, ¿no? Entonces es importante que sepan que en un álbum ilustrado, que son ese tipo de formatos, la ilustración es vital, pues para que realmente vaya de la mano con la historia que planteamos siempre en las palabras, ¿no? Y además es algo muy chistoso porque, Miguel, pon la segunda hoja. Esta, por ejemplo, Trino estaba esperando a su bebé cuando hizo la ilustración, así que en honor a su bebé puso un pedito recién nacido con un chupón, ¿no? En honor a su bebé, ¿no? Entonces, bueno, está siempre, que eso es interesante, cuando vean ese tipo de formatos, sobre todo los que maneja el Fondo de Cultura, siempre hay como unos detalles o unas narraciones paralelas
que siempre es interesante descubrir. No siempre la ilustración debe de ejemplificar o visualizar de manera literal la historia escrita. Es interesante que de repente haya este tipo de sorpresas ocultas en la narración que viene con las palabras, ¿no? Y bueno, pues ya por último, les voy a leer otro cuento, rápidamente, que este no es del Fondo de Cultura. Tengo libros en varias editoriales, pero bueno, siempre me gusta ejemplificar con estos dos, pero tengo en otras editoriales. Entonces les quiero platicar de otro libro, que siempre digo que es un libro doble, para que vean lo interesante que son los formatos de la literatura infantil. Si uno ve esta portada, el libro se llama Había una vez, pero al revés, escrito por su amiga Vivian Mansur e ilustrado por Mariana Villanueva. Y si uno gira el libro, uno descubre que hay otra portada que dice Cuentos de cabeza, escrito por Vivian Mansur e ilustrado por Esteli Mesa. Entonces es un libro doble, es un libro que todo está de cabeza y todo está al revés y nada sigue como la lectura lineal de las cosas. Entonces, los cuentos de Había una vez pero al revés son los cuentos clásicos pero modificados. Lo que quise escribir con estos cuentos es que, bueno, son importantes los cuentos de princesas tradicionales. Todos hemos ahora sí que abrevado mucho de las historias infantiles clásicas, pero me pareció interesante hacer las propias versiones de esos cuentos clásicos. Y como dice un gran colega amigo mío, Francisco Hinojosa, para escribir no hay que pedirle permiso a nadie. Es el acto de mayor libertad que a veces uno puede tener. Así que decidí escribir mis propias versiones de los cuentos infantiles. Entonces les voy a leer, por ejemplo, un pedacito de una de ellas. Por supuesto, tuve que elegir primero que nada el cuento más contado. Y el cuento más contado es el de Caperucita Roja. Entonces yo hice mi propia versión muy cortita de la Caperucita Roja, que dice: el cuento más contado es sin duda el de Caperucita Roja. Tantas veces ha sido relatado que Caperucita se cansó de ser devorada todas las veces por el lobo, de caminar por el camino corto y de cargar la canasta con los pastelitos de miel. Estaba cansada porque ustedes como yo sabemos que una historia sucede cada vez que se cuenta. Y entonces, la Caperucita de este cuento me pidió ya no vestirse con su capa roja, ya no visitar a su abuelita, ni llevarle pastelitos de miel, ni dejarse devorar por el lobo. Me pidió que solo por esta ocasión quería quitarse la capa roja para ponerse pantalones de mezclilla. Ya no visitar a su abuelita, sino chatear con ella por internet. No llevarle pastelitos de miel, sino ordenarle pizzas a domicilio, y que por una vez, por esta única vez, el lobo se quedara sin cenar, porque hasta los personajes de los cuentos necesitan a veces unas buenas vacaciones. Y bueno, así son los cuentos que yo inventé en este compendio. Pero cuando uno gira, encuentra uno cuentos de cabeza. Y aquí lo que sucede es que quise hacer unas narraciones donde los niños se comportaran como adultos y los adultos como niños. Y todo esto partió, les voy a confesar, porque los escritores normalmente estamos muy a la cacería de ideas y de estímulos que detonen las ganas de escribir una historia. Entonces yo tengo un hijo de 16 años que hasta la fecha usa una cobijita para arrullarse y ya tiene 16 años. Entonces estábamos un día viendo un partido de fútbol y él fue por su cobija, se metió a la cama y era el partido a las 12 del día, ni siquiera era en la noche. Fue por su cobijita, se echó y empezó a lisquear la etiqueta de la cobija. Y yo volteé a ver, lo volteé a ver y dije, imagínate que el Chicharito que está jugando ahorita, en el medio tiempo, se fuera corriendo por su cobijita para poder olisquearla, ¿no? Entonces me di cuenta ante esta escena que los adultos en el fondo pues envidiamos mucho el mundo de los niños, que pueden pues hacer berrinches cuando quieran, ¿no? Tienen sus peluches favoritos y decidí que podía ser divertido manejar justamente las situaciones adultas en los cuerpos de los niños. Entonces les voy a leer ahora sí que un ejemplo nada más, ya lo último, de esta historia donde todo está al revés. Se llama Sí acepto y dice: la novia vestida de blanco se veía preciosa junto al novio.
Llegó el momento más solemne de la ceremonia. El sacerdote se acomodó los anteojos sobre la nariz para poder leer las frases más repetidas en la historia de los matrimonios. ¿Aceptas estar junto a él en las buenas y en las malas? Antes de contestar cada pregunta, la novia se sacaba algo de la boca para después decir las palabras acostumbradas. Sí, acepto. ¿Aceptas estar con él en la salud y en la enfermedad? Y otra vez, antes de contestar cada pregunta, la novia se sacaba algo de la boca para decir, sí, acepto. ¿Aceptas estar con él en la riqueza y en la pobreza? Y otra vez la novia se volteaba, se sacaba algo de la boca y decía, sí, acepto. El padre la miró severamente y la reprendió. Pues ya no solo lo acepte, es momento de dejar ese chupón. Está usted a punto de casarse, es ahora o nunca. La novia lo miró a punto de hacer un puchero. Se contuvo y sacó de su hermosa boca el chupón que la acompañó durante 25 años. Suspiró, triste pero resignada. Se lo quitó con un chasquido, lo miró unos segundos con adoración y nostalgia y se lo ofreció al asombrado monaguillo que estaba de pie junto a ella. Él lo rechazó con asco. Volteó a ver a los invitados por si había algún interesado. Silencio. El padrino de anillo se acercó con el cojín de las arras matrimoniales y se lo ofreció a la novia. Ella, entendiendo el gesto, dejó caer suavemente el chupete sobre la almohadita. El padrino la miró con seriedad, se dirigió al bote de basura que se encontraba en un rincón de la iglesia y tiró el chupón. La novia contuvo las lágrimas. El sacerdote volvió a dirigir la vista al libro de oraciones y continuó con el casamiento, esta vez refiriéndose al novio. Ahora sí, ¿aceptas estar junto a ella en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Pues sí, acepto, dijo el novio. Ya puede besar a la novia y por primera vez ya sin chupón. Los invitados estallaron en aplausos. Gracias. Bueno, como podrán ver aquí todo está de cabeza, ¿no? Entonces suceden cosas muy chistosas de la vida de los niños, pero insertos en el mundo de los adultos. Y bueno, a veces me preguntan pues, cuál es mi fin o mi objetivo al escribir ese tipo de historias, que si no hay una moraleja, alguna enseñanza, algún mensaje ecológico o moral. Y yo les digo que no, que realmente me parece que el solo acto de leer ya por sí solo ya tiene algo enriquecedor para el lector. El solo hecho que alguien, un adulto, un joven o un niño, se siente a leer y haga este ejercicio como de gimnasia mental y de abstracción que implica pues, leer una historia únicamente con puras palabras, pues ya en eso mismo ya entraña, ¿no? la ventaja y la enseñanza y la moraleja. Claro, cada quien puede a lo mejor extraer alguna moraleja o alguna enseñanza de los cuentos, también eso se vale. Finalmente el lector siempre completa de alguna manera lo que el escritor quiso decir. Y tengo algunas historias donde de repente me han comentado que se han encontrado enseñanzas, ¿no? y moralejas. Pero en general mi apuesta es más hacia la diversión y hacia, insisto, el tipo de ejercicio mental de concentración que todos tenemos cuando leemos una historia. Y bueno, pues con esto yo termino mi participación. No sé si alguien...